Thank you so much for watching my video. The topic in this class today is there is and there are in affirmative form, negative form, and question form. Vamos a comenzar identificando los aprendizajes esperados. Número 1. El alumno conocerá el concepto de there is y there are y sus reglas. Número 2. El alumno aprenderá a realizar enunciados usando there is and there are. El concepto de there is and there are, el presente simple, tiene el significado de haber. Se forma en there, seguido del presente del verbo to be, en singular o en plural, según corresponda. El there is se utiliza con los sustantivos contables en singular y con sustantivos incontables. El there are se utiliza con los sustantivos contables en plural. There is and there are. Aprendamos cómo usar el verbo haber en inglés. Después de la explicación hay actividades para que las realices y asegurarnos de que realmente hayas aprendido todo el contenido de esta lección. El there is y el there are se traducen como hay del verbo haber. There is. We use there is for sentences in singular. Usamos there is para oraciones en singular, cuando nos estamos refiriendo a una sola cosa. There are. We use there are for sentences in plural. Usamos there are para oraciones en plural, cuando nos estamos refiriendo a dos o más cosas. En esta lección vamos a ver las formas afirmativas, formas negativas y en forma de pregunta. En el there is podemos usar en forma de contracción, there's, que sería en forma afirmativa. En forma negativa también la podemos usar la contracción, there isn't. En forma de pregunta únicamente es is there. Observa que el verbo is pasa a la primera posición, es decir, queda is there. Let's continue with the examples. Number 1. Affirmative sentences. Aprendamos cómo hacer una oración afirmativa. There is a ball. Hay un balón. There is a ball. Recuerda que usamos there is para hablar acerca de singular, cuando nos estamos refiriendo a una sola cosa. Aquí, ¿de cuántos balones nos estamos refiriendo? De un balón. Entonces, usamos there is. Vamos a usar una contracción, es decir, vamos a juntar las dos palabras y nos quedan there's. Es decir, le quitamos la i y le agregamos un apóstrofe y nos queda de la siguiente manera: there's a ball. El significado no cambia. Hay un balón. There's a ball. Negative sentences. Ahora vamos a aprender cómo hacer una oración negativa. What do you have to do to make negative sentences? ¿Qué tienes que hacer para transformarla en una oración negativa? Agregas la palabra not. There is not a ball. Y puedes hacer una contracción uniendo las palabras is not en una sola y nos queda isn't. There isn't a ball. No hay un balón. There isn't a ball. Now the question. Ahora aprendamos cómo hacer la pregunta. What do you have to do to make it in question? Change the position. Aquí tienes que cambiar la posición. La palabra is la tienes que colocar al inicio. Así es que la pregunta es: is there a ball? ¿Hay un balón? Is there a ball? Number 2. Affirmative sentences. There is a parrot. Hay un loro. There is a parrot. Recuerda que usamos there is para hablar acerca de singular, cuando nos estamos refiriendo a una sola cosa. Aquí, ¿de cuántos loros nos estamos refiriendo? De un loro. Entonces, usamos there is. Vamos a juntar las dos palabras, es decir, vamos a hacer una contracción y nos queda there's. Es decir, le quitamos la i, le agregamos un apóstrofe y nos queda there's. There's a parrot. El significado no cambia. Hay un loro. There's a parrot. Negative sentences. What do you have to do to make negative sentences? ¿Qué tienes que hacer para transformarla en una oración negativa?
Vamos a agregar la palabra not. There is not a parrot. Y puedes hacer una contracción uniendo las palabras is not en una sola. Y queda isn't. There isn't a parrot. No hay un loro. There isn't a parrot. Question sentences. Now the question. What do you have to do to make a question? Change the possession. Aquí tienes que cambiar de posición la palabra is. La tienes que colocar al inicio. Así es que la pregunta es: Is there a parrot? ¿Hay un loro? Is there a parrot? Ahora nos vamos a enfocar cómo usar there are. Number 3. Affirmative sentences. There are 3 bears. Hay 3 osos. There are 3 bears. Recuerda que usamos there are para hablar en plural, cuando nos estamos refiriendo a 2 o más cosas. Aquí, ¿de cuántos osos nos estamos refiriendo? De más de 2. Así que usamos there are. Aquí no se puede usar una contracción. No es correcto usar contraction. La forma correcta y la única es there are. There are 3 bears. Hay 3 osos. There are 3 bears. Negative sentences. What do you have to do to make negative sentences? Le agregamos la palabra not. There are not 3 bears. Y aquí sí puedes hacer una contracción uniendo las palabras are not en una sola y queda aren't. There aren't 3 bears. No hay 3 osos. There aren't 3 bears. Question sentences. What do you have to do to make a question? Change the possession. Tienes que cambiar de posición la palabra are, la tienes que colocar al inicio. Así es que la pregunta es: Are there 3 bears? ¿Hay 3 osos? Are there 3 bears? Number 4. Affirmative sentences. There are 2 horses. Hay 2 caballos. There are 2 horses. Recuerda que usamos there are para hablar de plural, cuando nos estamos refiriendo a 2 o más cosas. Aquí, ¿de cuántos caballos nos estamos refiriendo? De 2 caballos. Entonces usamos there are. Aquí no se puede usar contracción, así que la única manera es decir there are. There are 2 horses. Hay 2 caballos. There are 2 horses. Negative sentences. What do you have to do to make negative sentences? Le agregamos la palabra not. There are not 2 horses. Y aquí sí puedes usar contracción. Are not la vamos a unir en una sola y nos queda aren't. There aren't 2 horses. No hay 2 caballos. There aren't 2 horses. Question sentences. What do you have to do to make a question? Change the possession. Tienes que cambiar la posición de la palabra art y la tienes que colocar al inicio. Así es que la pregunta es: Are there 2 horses? ¿Hay 2 caballos? Are there 2 horses? Let's continue with the activities for you practice. Realiza las actividades para que practiques. Recuerda que si tú practicas aprendes y si no practicas no aprendes. Do the activities for you to practice. Remember, if you practice, you learn. And if you don't practice, you don't learn. Espero que hayas encontrado útil esta lección de inglés sobre there is and there are. I hope you found this English lesson on there is and there are useful. If you did, click on like and subscribe to my channel so you know when I create new videos to improve your English. Have an amazing day. Thank you so much for watching my video.